Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 90 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Este es un intercambio intergeneracional que habla sobre espíritu emprendedor, acción humana eficaz, diseño de políticas públicas y transformación de conflictos. Buenos días, papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy me prestaron una camisa de vestir, Ah, bueno, qué bien. así que Ujú. cambio de Pero aspecto un no te poco. prestaron corbata. No, no, la corbata es algo que no uso desde antes de la pandemia y Bueno, un día de estos las niñas me preguntaron por qué tenía tantas corbatas. sí. Sí, ellas no me recuerdan con corbata. Ah, de veras. Sí, sí, así de larga ha sido la pandemia, Bueno, ¿verdad? la corbata desde hace tiempo está contraindicada, ¿verdad? Dificulta la irrigación sanguínea y todo eso. Es un buen adminículo para cuando hace frío, pero en estos climas tropicales deberíamos inventar otra cosa. Ujú. La corbata le aumenta unos 2 grados centígrados al cuerpo, entonces efectivamente si hace menos de 10 grados afuera y uno tiene que caminar en la calle, pues ponerse una corbata ayuda muchísimo, sobre todo Sí, que la sí. corbata bloquea el viento que entra por los espacios de los botones de la camisa, Ajá, muy ¿verdad? bien. Ujú. Pero claramente en el trópico uno no querría 2 grados centígrados más. De más. Esa es una moda que se adoptó copiándola a probablemente Inglaterra sin Ujú. ponernos a pensar las consecuencias que tenía, ¿verdad? Es Sí, agobiante usar corbata. claro. Mm, Así es. Muy bien. Bueno, hoy no vamos a hablar de corbatas, hoy vamos a hablar de derechos humanos y en ocasión a la conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se celebra este 10 de diciembre. Cumple 73 años la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Del No, es del 48, 48, sí. ¿sí? 73 años. Ujú. Y esta semana publicaste un artículo en la página web alvarocedeno.com titulado El Día de los Derechos Humanos. Entonces, en ocasión a esta celebración tan importante, pues vale la pena pegarle una revisada al tema. Una vez me dijiste algo que se me quedó grabado sobre los derechos humanos y me resultó muy llamativo, y es que cuando se logró la promulgación de esta declaración en 1948, estos derechos humanos representaban los valores probablemente de los últimos 30 o 50 años anteriores a esa promulgación. Quiere decir que tal vez había algunos de estos valores que estaban siendo discutidos desde el siglo anterior, desde el siglo XIX. Y pues desde ese momento hubo dos guerras mundiales hasta que finalmente se llegó al acuerdo de que era necesario contar con una declaración y se llegó al acuerdo de cuáles eran los derechos que debían incluirse ahí como inalienables para todas las personas del mundo sin distingo de su condición, su carácter, su origen, ¿verdad? Eh, esa promulgación de derechos humanos significó un salto cualitativo, una disrupción positiva en la convivencia humana. Desde lo que hemos logrado identificar como civilización hasta hoy, ese ha sido uno de los saltos más evolucionados, donde logramos llegar a un acuerdo de cuáles deberían de ser unas normas, aunque fueran programáticas, aspiracionales, para que todas las personas las pudiéramos tener. Entonces hay que preguntarse, en esta ocasión lo que querríamos es preguntarnos de qué manera nos beneficiamos si entre todas las personas aportamos para que se desarrolle la colectividad. También nos preguntamos si es posible alcanzar la felicidad plena en una comunidad enferma, ignorante o malintencionada. Te lo dejo acá para que nos hagas tu introducción al respecto. Bueno, eh, fíjate que el, el- el- el acto que se celebra el 10 de diciembre es la, eh,
adopción de la promulgación de los derechos humanos, los adopta Naciones Unidas. Y en una columna reciente del historiador Vladimir de la Cruz, que siempre escribe cosas bien interesantes, él recuerda que la promulgación de los derechos humanos fue en 1789 por parte de la Revolución Francesa. El gran evento que se conmemora el 10 de diciembre es que el asunto de la promulgación de los derechos humanos trasciende trasciende a Francia y es adoptado por la recién creada Organización de Naciones Unidas, donde se encontraban potencias que habían participado en las dos guerras mundiales y multitud de países, ¿verdad? De manera que la promulgación, creo yo, que seguramente fue un acto como de expiación de la humanidad, diciendo cómo es posible que haya ocurrido esta catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y tenemos que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Hemos de recordar que la Segunda Guerra Mundial terminó con el inicio de la guerra atómica y que la posibilidad de la guerra atómica implica la posibilidad de la aniquilación total de la humanidad y posiblemente de la vida en el planeta. Entonces, seguramente o por expiación o como un acto muy sensato de previsión, las Naciones Unidas promulgan, adoptan la promulgación de los derechos humanos y realmente cuando uno ve el contenido de la promulgación, uno siente que se está comprando un seguro a favor de toda la humanidad. Y eso es lo que me parece a mí que tiene de grandioso ese esfuerzo de promulgación en Naciones Unidas de esta Carta de Derechos Humanos, que por cierto se menciona poco, que fue la viuda del presidente de los Estados Unidos que ganó, bueno, de los Estados Unidos triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, la viuda Eleanor Roosevelt, una figura muy protagónica en Naciones Unidas en la promulgación, en la adopción de esta promulgación, ¿verdad? Y hay varias mujeres, incluso en este momento no recuerdo de memoria, pero representantes diplomáticas de países latinoamericanos que participaron y fueron muy decisivas en este esfuerzo de Naciones Unidas. Qué interesante. Yo honestamente ignoraba que Eleanor Roosevelt era esposa de Franklin Roosevelt, expresidente estadounidense, y creo que lo ignoraba por buenas razones, porque ella trabajó mucho por el desarrollo humanitario y hay algunas frases de ella que son muy poderosas. Siempre recuerdo una que utilizo a menudo y es que nadie puede ofendernos sin nuestro consentimiento. Y entonces, pues sí, yo no la había asociado con su esposo, ¿verdad? Yo me imagino que debe haber gente que diga, ah, es que Franklin Roosevelt era esposo de Eleanor. Y me hace mucha gracia eso. Volviendo al tema de la codificación de estos derechos. Bueno, me gusta también saber que es algo que tiene varios siglos de estar en gestación. Y creo que me quedé corto en la intervención anterior porque cuando habíamos conversado tú y yo al respecto hace un tiempo, lo que habías preguntado de una manera muy fecunda era cómo serán los derechos humanos de los próximos 70 años, ¿verdad? Si estos han durado 70 años con bastante solidez, ¿verdad? No quiere decir que se cumplan en todos los casos. Obviamente hay una enorme cantidad de tareas por definir, pero sí hemos desarrollado mayores grados de sensibilidad humana y también sobre
otras formas de vida, ¿verdad? ¿De qué nos sirve a nosotros defender los derechos de los seres humanos si el ecosistema está colapsando y eso va a impactar a la civilización? Entonces, temas como el agua, por ejemplo, que a veces no le damos mucha importancia, pues ese es un derecho humano que el derecho al agua, ¿verdad? Que pocas veces entendemos lo importante que es. Incluso pienso que el agua es un tema que forma parte de un grupo de temas que denotan amplia desigualdad socioeconómica. Las comunidades, en este momento, en el planeta entero, de los casi 8.000 millones de habitantes que tenemos, 2.000 millones, o sea, una cuarta parte, un poquito más de una cuarta parte de la humanidad, no tiene acceso constante a agua potable. Y bueno, eso tiene una gran cantidad de implicaciones en salud, en desarrollo, en expectativa de vida, ¿verdad? En posibilidades de empleo. Hay personas, sobre todo mujeres, alrededor del mundo, que dedican varias horas al día a acarrear un poco de agua sucia a sus casas para tener con qué lavar, con qué cocinar, ¿verdad? Con qué bañarse un poco. Es una realidad que describe una desigualdad o unos niveles de pobreza más bien que nosotros prácticamente no conocemos. Sí hay comunidades en Costa Rica que no tienen acceso a agua potable, pero tal vez no hay comunidades en Costa Rica donde las personas tengan que caminar 5 horas al día para Claro. obtener agua, ¿verdad? Pero si nos vamos al vecindario regional en Centroamérica, sí encontraremos comunidades donde haya que caminar varias horas para poder tener acceso al agua. Y estoy hablando de un derecho humano que prácticamente es secundario. Cuando uno habla de derechos humanos, casi nunca piensa en el agua. Yo por alguna razón, cuando se habla de derechos humanos, lo primero que pienso es en el agua. Si no tuviéramos agua en este momento, si por alguna razón nos quedáramos sin agua o se contaminaran todos los yacimientos de agua que hay en el gran área metropolitana, tendríamos que migrar, ¿verdad? Así de sencillo, tendríamos que migrar y no creo que todas las personas logremos migrar con éxito. Habrá quienes fracasen en su intento de migrar y perezcan. Así de crítica es el agua y así de importante debería de concebirse como un derecho humano. Y si nos ponemos a pensar en algunos otros derechos hacia el futuro que se avecina, uno podría pensar si el derecho a la tierra fértil podría convertirse en un derecho humano, ¿verdad? O el derecho a unas formas de coexistencia que fueran menos violentas en otros niveles de violencia, ¿verdad? Violencia política, por ejemplo. No me refiero a violencia policial, me refiero a la violencia que sufren las comunidades que sienten que sus voces no son escuchadas por los líderes políticos de sus jurisdicciones. Esos niveles de violencia deben ser atendidos también, ¿verdad? En fin, creo que el panorama de los derechos humanos es muy amplio y no necesariamente es tan central en nuestras conversaciones como deberían de serlo. Otra ocasión para reiterar el hecho de que los temas fundamentales que deberíamos de estar atendiendo como sociedad desde el punto de vista político, no los estamos viendo en las agendas electorales de las 2 docenas y más de aspirantes a la presidencia que tenemos en este momento. Ahora que mencionas el derecho al agua, la reflexión me lleva a lo siguiente. No se nos ocurre mencionar que debería existir el derecho humano al aire. Ya sabemos que minutos son los que podemos sobrevivir sin aire, ¿verdad? Pero no se nos ocurre decir que los seres humanos tienen derecho al aire porque el aire lo consideramos un bien libre, ¿verdad? Inagotable, infinito, da para todas las necesidades de toda la gente, excepto en algunas circunstancias.
Pero pensando en ese hilo, pasamos al derecho al agua. Posiblemente no se menciona o no se mencionaba el derecho al agua porque todas las agrupaciones humanas estaban ubicadas cerca de fuentes de agua y entonces todas tenían de hecho el derecho al agua. Sí, hoy en día, cuando, las urbes se van aumentando, no todas tienen acceso al agua, ¿verdad? De hecho, una de las regulaciones que hay para permitir desarrollos urbanísticos es que haya agua suficiente en la zona, pero los que van haciendo crecer las urbes, no apegados a los reglamentos urbanísticos, ¿verdad? Digamos los precarios, el crecimiento espontáneo de las ciudades, no van a consultar si hay agua o no hay agua. Van, construyen y luego ven cómo hacen, ¿verdad? O sea que es el desarrollo de las urbes lo que ya ha hecho eh, importante la consideración que estás diciendo sobre que hubiera un derecho al agua. Otro bien que es semejante al aire y semejante al agua, me parece a mí que es el ocio, ¿verdad? No el ocio, lástima que en español ocio y pereza son lo mismo, ¿verdad? Pero el ocio es, digamos, el tiempo libre, ¿verdad? Sí se sabe que cuando hablamos de negocio, de lo que estamos hablando es de negar el ocio, o sea, ocuparse y no sé qué. Bueno, pero sigamos hablando de el ocio. ¿Por qué es importante el ocio? La revolución industrial puso a trabajar a los seres humanos en condiciones inhumanas, ¿verdad? Y entonces niños que no tenían ni la edad ni la contextura eran puestos a trabajar. Obreros eran puestos a trabajar en condiciones insalubres o con horarios perniciosos para la fisiología humana, ¿verdad? Imagínate lo que es trabajar 14 horas en un oficio donde se requiera fuerza muscular y atención permanente y tal y cual. Bueno, el ocio es la posibilidad de que alguien trabaje y luego se pueda ir a sus horas de descanso. A veces uno se pone a pensar cuál es la situación del ocio en Costa Rica. Hombre, alguien que trabaja 8 horas y después se tiene que poner en un ejercicio de transporte 2 horas de ida y 2 horas de venida, pues está ocupado sin ocio durante 12 horas. Y llega a su casa y mientras come y tal, ya es hora de dormir, realmente no tiene ocio, porque a mí me parece que el ocio es la disposición de tiempo para hacer cosas espontáneas, creativas, recreativas. Recreativo no quiere decir que sean eh, divertidas. ¿Ah? Recreativo no es un holgorio. Recreativo es lo que me vuelve a crear las energías y la capacidad. Entonces, actividades recreativas deberían estar dentro del ocio. Ahí a mí me parece que hay países europeos que tienen una mejor situación que Costa Rica, tanto en el horario diario como en el horario semanal, ¿verdad? Nosotros, cuando yo era niño, mi padre trabajaba 6 días a la semana, ahora trabajamos 5 días a la semana, eso es un progreso. Y no veo por qué no debemos aspirar a trabajar 4 días a la semana. Lo mismo que las vacaciones, ¿verdad? Las vacaciones de 12 días hábiles que tenemos en Costa Rica son mucho más pequeñas que las vacaciones de un mes calendario que tienen muchos países europeos. Claro, bueno, ahí importante el tema del ocio, ¿verdad? Yo tengo una pequeña visualización que me gusta hacer antes
antes de comer. En parte para ubicarme de a dónde estoy y de dónde vengo y qué aspiraciones tengo. Pero en esa visualización he identificado el ocio como un espacio y un tiempo que tiene potencial de creación de virtud, ¿verdad? Porque el ocio bien disfrutado eh, eh, permite el pensamiento, y el pensamiento es la aplicación de la imaginación eh, para la innovación, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos por ocio, digamos, ¿no? Por recreación, por deleite, estamos diseñando para la innovación de lo que imaginamos, ¿verdad? Entonces, si uno incorpora, por ejemplo, metodologías de pensamiento exponencial al ejercicio imaginativo cuando estamos ociosos, entonces pueden salir virtudes o valores o ideas con alto potencial del ejercicio del ocio, ¿verdad? Entonces el ocio no es, yo digo que si uno está sentado en un sofá viendo televisión, eso se parece más a la pereza que al ocio. El ocio no tiene por qué ser pasivo, Sí, ni el claro. ocio tiene por qué ser distractivo. No, no necesitamos que nos distraigan para sentirnos en ocio, ¿verdad? Yo puedo estar ocioso una hora leyendo, Sí, o puedo estar ocioso una hora escribiendo, y entonces sí, estoy sí, sí. creando valor de una manera o de otra. Lo otro que mencionabas sobre el derecho al aire limpio, bueno, ¿qué habría pasado con nuestra humanidad los últimos 50 años si hubiéramos identificado con claridad que la industria petrolera estaba violentando un derecho humano al aire limpio? Ujú. Y entonces probablemente uno quiere creer que tal vez hubiéramos encontrado formas de energía más limpia, ¿verdad? O formas de movimiento más eficientes, de manera tal que el consumo de ese combustible cuyo subproducto es un gas altísimamente tóxico que se acumula en la atmósfera, que es donde está todo el aire que respiramos. Entonces creo que eso es algo que a lo que deberíamos de prestarle más atención. Y es interesante porque hoy en día que se ha elaborado tantísimo sobre el tema de la justicia climática y cómo el 1% más rico de la población del mundo consume el equivalente a los recursos naturales de la mitad más pobre del planeta. Ahí hay una injusticia desde el punto de vista del cambio climático, sus causas y sus consecuencias también, porque ese 1% más rico tiene mayor versatilidad y flexibilidad para migrar, para eh, ponerse en una condición de menos vulnerabilidad. En cambio, las comunidades vulnerables, por definición, pues están donde están, y cuando les llega la hora de la crisis, tienen que migrar, ¿verdad? Y como decíamos hace un rato, no todas logran migrar Ujú. con éxito. Eh, Estaba viendo un día de estos, por cierto, creo que fue el Estado de la Nación, pero no estoy totalmente seguro, que hizo un estudio sobre un análisis climático a lo interno de Costa Rica, y se identificó que hay muchísimos trabajadores en zonas rurales, que son las personas que producen algunos de los alimentos que consumimos y que exportamos, que padecen de insuficiencia renal crónica. Ujú. Y se Ujú. cree que es por estar expuestos tantas horas del día a altísimas temperaturas, realizando un trabajo físico que es eh, extenuante, ¿verdad? Alguna vez te mencionaba que en Japón, que tienen muchísimas personas muchísimos adultos mayores, Ujú. ¿verdad? Decenas de millones de adultos mayores viven en Japón y además viven solos. Y para poderlos mantener en buena salud, los educan para desarrollar el hábito de consumir 2 litros de agua apenas se levantan en la mañana. Y con ese consumo de agua, aunque es difícil tomarse 2 litros de agua antes de comer cualquier otra cosa, con ese consumo de agua, los riñones y el hígado y algunos otros órganos del cuerpo se mantienen hidratados por el resto del día.
No creo que eso sea suficiente para combatir la insuficiencia renal de personas que trabajan en el campo a altas temperaturas, pero si les ayudáramos a desarrollar el hábito de tomarse 2 litros de agua antes de iniciar la jornada, probablemente mitigaríamos mucho el impacto que causa esa insuficiencia renal que es evitable, ¿verdad? Y lo último, para referirme a algo que mencionabas, un día esto me estaban entrevistando en un podcast unos muchachos y entonces me preguntaban qué hacía mi esposa y yo les decía que ella tenía una jornada de trabajo de 18 horas diarias, 7 días por semana. Las 6 horas del día que no está trabajando está de guardia, ¿verdad? Pendiente de cualquier situación que pueda ocurrir en el trabajo y que además no tiene ninguna remuneración por ese trabajo. Y entonces estaban muy curiosos de saber a qué se dedicaba, ¿verdad? Y entonces, bueno, simple y sencillamente es una madre de familia dedicada a tiempo completo a sus hijos. Obviamente tiene otras cosas y unos proyectos personales y tiene sus momentos de ocio, ¿verdad? También. Pero básicamente su jornada es una triple jornada semanal sin remuneración. Y hay países, sobre todo los escandinavos, que es donde más experimentan con esa frontera del progreso humano, donde se está considerando una valoración económica al trabajo doméstico, de manera tal que eso pueda repercutir de alguna manera económica como un incentivo, como un descuento, como un reembolso a las familias por el trabajo doméstico que realizan las mujeres y también los hombres, ¿verdad? Así que creo que por ahí, en ese campo de los derechos de la humanidad, todavía tenemos camino por recorrer, ¿verdad? Y bueno, y también está bastante bien documentado que en todo el mundo hay disparidades salariales entre hombres y mujeres. Y esas disparidades salariales no tienen razón de ser. Hay quienes han encontrado que eh, a la hora de negociar aumentos salariales, los hombres son más asertivos, más agresivos, piden los aumentos con mayor periodicidad. Las mujeres, por decirlo así, se contentan con poco en materia de aumentos salariales, ¿verdad? Y entonces eso causa una disparidad. Hace unos años, Islandia pasó una ley para equiparar los salarios de hombres y mujeres. Y en el esfuerzo de cabildeo que hacían las comunidades, la sociedad civil organizada para impulsar esa ley, llegaron a organizarse las mujeres de Islandia y decir, vean, nosotros ganamos en promedio 12% menos que los hombres. Más bien, creo que era 8% menos que los hombres, un poquito más, creo que era 9. Eso quiere decir que más o menos por ahí el 25 de noviembre de cada año, las mujeres ya podemos dejar de trabajar porque ya se nos pagó al 25 de noviembre el equivalente a lo que iba a ganar el resto del año si hubiera sido hombre. Entonces, era muy simbólico, ¿verdad? Que uno diga, bueno, según lo que me pagan, yo puedo dejar de trabajar ya por el resto del año porque lo demás no me lo están pagando. Eso es algo que es un plus. Y ahí de nuevo también creo que tenemos mucho trabajo por avanzar. Y creo que si exploramos a fondo la legislación de derechos humanos, nos vamos a dar cuenta de que hay un montón de áreas por mejorar. Y cuando nosotros oímos agendas político-electorales, y perdón que insista con esto, me pregunto cuántos de esos planes de gobierno y cuántas de esas narrativas electorales para entusiasmar a los votantes han sido construidas siguiendo el Manual de los Derechos Humanos o la Convención Americana de los Derechos Humanos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Probablemente ninguna, ¿verdad? Sí. Es llamativo cómo uno puede tomar una declaración de derechos humanos y ponerla, por así decirlo, en nuestro estante mental. Si está en nuestro estante mental, nos sirve para hablar de eso. Pero si no se ha metido en nuestro hacer vital,
estamos dejando desutilizado un conocimiento, una promulgación, etcétera, ¿verdad? Entonces, una pregunta interesante es, ¿cómo haríamos para pasar de tener cosas como los derechos humanos, como algunos principios constitucionales que son coherentes con los derechos humanos? ¿Cómo hacemos para pasarlos del estante mental, donde están ahí, eh, lo sabemos, claro, nos los recuerdan y no nos sorprendemos porque los sabemos, pero no los practicamos? Y eso es cierto de una gran cantidad de conocimientos muy útiles que tenemos como seres humanos, de conocimientos que comunitariamente pertenecen a la especie humana, pero que no los ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo haríamos para promover los derechos humanos? Me parece que una primera cosa que tenemos que hacer es reflexionar, hablar sobre los derechos humanos y preguntarnos cómo hacer para poner en práctica los derechos humanos, porque uno los podría tener como unas cosas ideales, muy deseables, que están ahí, pero que no es necesario que nos pongamos a practicarlas. Es el salto que hay entre el pensamiento o la inspiración o la consideración de que algo es bueno y el convertirlo en acciones. De manera que eh, tal vez el año entrante, cuando vuelva otra vez el 10 de diciembre y estemos conmemorando la promulgación de los derechos humanos, sería ideal que en las escuelas, en los centros de trabajo, en las familias, durante el mes de diciembre, estuviéramos preguntándonos de qué manera podríamos hacer para poner en práctica los derechos humanos, ¿verdad? Eh, Pienso que eso nos convertiría de, ¿cómo llamaríamos? De admiradores de los derechos humanos en obreros de los derechos humanos. Es que lo que tenemos que hacer es obreros, artesanos de los derechos humanos y convertirlos en una realidad en nuestros intercambios cotidianos, porque de otra manera están ahí simplemente como una exclamación histórica, ¿verdad? Con un gran signo de admiración, pero que no producen ningún cambio en nuestra conducta ni ningún beneficio en las personas que deberían ser las receptoras de ese ejercicio de derechos humanos de nuestra parte, ¿verdad? La semana pasada hablábamos sobre el hito que fue en la construcción de la democracia costarricense, la creación de la Sala Constitucional Sí, en 1989, que nos puso a hablar de la Constitución, le dio vida a la Constitución. Y entonces ahora esto que estabas diciendo me despierta la inquietud de pensar qué tendría que pasar para que dentro de un año los derechos humanos adquirieran vida como ha adquirido vida la Constitución. Es es un pensamiento retórico, ¿verdad? Porque no vamos a crear una sala quinta de derechos humanos, aunque hay gente que por ahí anda hablando sobre el tema, pero sí creo que sería interesante que en las escuelas aprendiéramos activamente de derechos humanos, que fuera más fácil identificar violaciones a los derechos humanos cuando andamos por la calle. A mí a veces se me olvida, bueno, a menudo se me olvida, y creo que debía haber empezado por aquí, que mi tesis de licenciatura en Derecho era sobre criterios jurisprudenciales de sala tercera violatorios de derechos humanos, porque resulta que en una época aquí del siglo pasado, no el siglo pasado profundo, sino sí, sí, sí. el siglo pasado, al final del siglo pasado, eh, un tribunal penal dictaba una sentencia, esa sentencia se elevaba en casación y en casación lo que el tribunal tenía que resolver era si se devolvía a la fase de juicio o si la sentencia estaba bien. Pero lo que hacían muchas veces esos tribunales de casación era que rectificaban sentencias y en vez de poner 8 años de cárcel ponían 12, lo cual dejaba en estado de indefensión al imputado. ¿Verdad? Porque no le daba derecho de defenderse de ese aumento de pena. Y eso, yo no sé,
creería que ya no sucede más, pero era muy evidente una violación de derechos humanos en la actividad ordinaria del Poder Judicial, ¿verdad? Eso era muy llamativo. Y bueno, no, básicamente creo que este era mi comentario al respecto de tu comentario anterior. Y creo que de derechos humanos podríamos hablar un montón más, pero por mi parte creo que yo he culminado todo lo que tenía anotado acá. Tú tienes algo Oh, que contarnos más. yo quisiera hacer una reflexión sobre cómo poner en práctica los derechos humanos. ¿Qué nos falta para pasarlos del estante de las cosas nice to have, ¿verdad? Qué lindo hacerlo, ¿verdad? A las cosas que se convirtieran en nuestra manera habitual de ser, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, hay algo que deberíamos tener claro y es que eh, nuestra felicidad o la probabilidad de felicidad aumenta con la, eh, con la, el incremento de felicidad que podamos darle a otros. Esa cosa hace 30 años posiblemente era una, una expresión poética, ¿verdad? Pero hoy en día está claro que existen relaciones aún neuronales que hacen que sintamos una satisfacción, una dimensión de la felicidad mayor si estamos haciendo cosas buenas por otros que si no, ¿verdad? El mejor ejemplo que me encuentro es el siguiente. Cuando vas a una fiesta, la fiesta es más bonita si todo el mundo está alegre. Si solo tú estás alegre, bueno, algo te pasó, ¿verdad? O llegaste premedicado a la fiesta, ¿verdad? Porque en una fiesta lo que hay que hacer, me parece a mí, es construir eh, una situación grata para todos. Y si estás negándote a contribuir, no estás disfrutando la fiesta. Lo mismo que si solo tú estás subiéndote por las paredes porque estás muy alegre y los demás no. Lo mismo me parece que pasa en nuestra vida habitual. Dar felicidad, impulsar la felicidad de alguien, resolverle algún obstáculo que lo hace infeliz, ayudarlo a resolverlo y tal, eso me parece que le da felicidad al que hace el gesto hacia el otro. Creo que todos aprendemos de lo que otros logran crear y en ese sentido eh, deberíamos procurar que el medio en el cual nos desenvolvemos sea un medio fértil para la creatividad y para la innovación. Debería ser eh, una violación a la posibilidad de florecimiento de las personas, obstaculizarles esa capacidad de crear y de innovar. Y me encuentro muchísimas relaciones que lo que hacen es eso, obstaculizar esa posibilidad. Es el padre que el hijo viene con una idea un poquito salida de lo corriente, y dice, no, no, usted no se ponga a pensar en eso, mire, usted lo que tiene que hacer es lleve bien su colegio y después va a la universidad, después trabaja y no sé qué. Hombre, dejemos que la gente explore, cree, innove, porque de esa manera no solamente son más felices, sino que se autoafirman, son más plenamente los seres humanos que tienen la posibilidad de llegar a ser. Otra reflexión ilustrada para mí con la pandemia es que no basta con una situación satisfactoria para mí si vivo en una comunidad. Si vivo aislado, eh, como un eremita, ¿verdad? No necesito que otros estén disfrutando de cosas
para que yo me sienta satisfecho. Pero si vivo en una comunidad, no puedo sentirme plenamente satisfecho si hay otros en, en necesidad, en posposición, en exclusión. Ejemplo, la pandemia. No basta, y lo tenemos clarísimo en los meses pico de la pandemia, todos teníamos claro que no bastaba con que estuviéramos sanos, que era necesario que la mayor parte de la comunidad estuviera sana, porque de eso dependía la probabilidad de que nos contagiáramos en el futuro. Entonces, la meta de la salud, y me parece a mí que la meta de la felicidad no es solamente individual, sino que es comunitaria. Siento que como miembros de la especie humana, nos debemos fraternidad, ¿verdad? Porque somos diferentes, está claro, todos los seres humanos somos diferentes, pero en lo que somos iguales, como dice la Declaración de Derechos Humanos, en nuestra dignidad como seres humanos, en esa cosa tan básica, somos iguales. Y entonces nos debemos fraternidad. Pero la fraternidad no debe quedarse simplemente como una formulación, sino que tiene que ser una fraternidad con obras, ¿verdad? Tiene que ser una fraternidad con obras. Como dice la poesía aquella, el amor tiene que ser con obras, ¿verdad? No puede ser un decir, una elación interna, sino que tiene que ser manifestarse en acciones. Hay un término que me gusta mucho, una traducción. Resulta que en español, decencia más o menos es comportarse bien, pero en inglés la palabra decencia tiene otras connotaciones. Está hablando de integridad moral, está hablando de buena voluntad, de buena intención, está hablando de amabilidad, ¿verdad? Bueno, si decencia es eso, es amabilidad, buena voluntad, integridad moral, yo diría que a toda persona decente le debería ofender ciertas privaciones que tienen otros. Como decías antes, nos debería ofender que alguien no tenga agua. Nos debería ofender que alguien viva en una parte de la ciudad donde haya tal contaminación que respirar ahí sea peligroso. Nos debería ofender que haya trabajos que causen insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Por decencia. Bueno, usted puede decir también por fraternidad, sí, por fraternidad, ¿verdad? Ok. Luego, y finalmente, me parece que necesitamos como seres humanos, y eso está por ahí debidamente documentado, ¿verdad? Recuerdo a principios de este año, creo que tomé un curso en Coursera, espérate, de la Universidad de Pensilvania, sobre cómo la gestión de la felicidad o algo así se llamaba. Y estaba clarísimo en el curso, un curso académico, documentado, con bibliografía y tal, que hay una felicidad para el ser humano cuando da, cuando se conecta, cuando enseña, o sea, cuando se abre hacia el otro. Muchas veces vivimos desde otras posiciones, ¿verdad? El egoísmo es lo contrario a eso, a conectarse, a abrirse, a darse. Lo mismo la avaricia, ¿verdad? Que por cierto, la avaricia la he visto por ahí criticada por avaricia es querer tener mucho, querer tener más, ¿verdad? La avaricia, alguien señalaba que posiblemente sea un atavismo de cuando costaba mucho proveerse del alimento de cada día, ¿verdad? Y de las
satisfactores de las necesidades físicas costaba tanto que en cuanto yo podía conseguir algo, iba y quería conseguir más y lo guardaba y lo atesoraba y tal. Esa avaricia que es querer tener cosas como si se fueran a terminar, me parece que es un atavismo de cuando era muy difícil conseguir lo que fuera, alimentos, vestido y tal y cual. Entonces, esos atavismos como el egoísmo, como la avaricia, como la envidia, ¿verdad? Sentirme mal porque el otro tiene, me parece que son cosas que deberíamos tener claras para irlas meditando y tratando de airearlas. Cuando las cosas se pasan por oxígeno, se ablandan y muchas veces cambian, ¿verdad? Porque la felicidad está en dar, en conectarse y en enseñar a quienes, a otros y especialmente a los que tienen más carencias, más necesidades. Eso me parece a mí que sería una forma de vivir la fraternidad de la que hablan los derechos humanos. Muy bien. Bueno, que cierre más nutrido. Te agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Ujú. Ok, que estés muy bien. Muy bien. Chao, nos vemos. Hasta luego.